Ahora Radio Calviá también se ve. Sintoniza la emisora municipal en imágenes a través del Facebook de Radio Calviá FM y participa con nosotros. Radio Calviá. Y ahí estamos ya emitiendo también en directo en nuestro Facebook esta asesoría jurídica como cada martes a esta hora. Hoy saludamos al otro lado de la línea telefónica por vía Skype a Jorge Sainz de Baranda, socio del despacho de abogados Font Sainz de Baranda y experto en derecho tributario, que fue además director de tributos del Gobierno de les Illes Balears. Jorge, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, hoy para hablar de un tema que interesa a todos. Pues sí, la verdad es que yo creo que es un tema más que interese, que es obligatorio para todos, con lo cual, como es inminente, que es el tema de la declaración de la renta, creo que conviene recordar ahora pues algunos de los puntos y algunos aspectos importantes y novedades que hay para este año. Y hablamos de ello ahora porque acaba de empezar la campaña. ¿Cuáles son las fechas principales que debemos tener en cuenta? Bueno, efectivamente, la campaña ha empezado el 7 de abril y la primera fecha que tenemos que tener en cuenta es que ya se puede presentar por la página web de la tramitación de renta web, ya se puede presentar las declaraciones, ya se puede iniciar la presentación de declaraciones. ¿Qué ocurre? Que hasta el 4 de mayo no se va a poder hacer la solicitud de presentación telefónica, que eso es un hecho muy importante, novedoso y muy importante, que se pondrá en marcha a partir del 6 de mayo. Por tanto, ahora solo lo podemos hacer por internet. A partir del 4 de mayo podemos ya pedir cita previa para hacerla telefónicamente. ¿Quién puede hacerla telefónicamente? Pues la pueden hacer todos aquellos que tengan rentas del trabajo inferiores a 65.000 euros y que no hayan tenido ni ventas de bienes procedentes de herencias, por ejemplo, ventas de inmuebles procedentes de una herencia o de una donación, ni hayan tenido más de 2 ganancias de patrimonio. En ese caso, se puede presentar telefónicamente, te llama la agencia tributaria, conciertas una cita, se hace telefónicamente y eso sí que es importante. El contribuyente tiene que saber que tiene que tener a mano, en esa conversación telefónica, los datos necesarios para confeccionar la declaración. Es decir, tiene que tener el NIF, el DNI de todos los que integran la unidad familiar, tiene que tener las referencias catastrales a mano de los inmuebles, tiene que tener, por ejemplo, si tiene algo que está fuera del posible borrador, que haya cualquier dato que sea necesario, tendrá que tenerlo a mano. Es decir, tiene que tener la disponibilidad para poderle aportar a la agencia tributaria los datos necesarios. Una vez que tenemos esto, es decir, que podemos hacerlo telefónicamente, hay gente que dice, no, yo prefiero hacerlo presencial, prefiero hacerlo como siempre, es decir, acudir a unas oficinas de la agencia tributaria que se habiliten a tal efecto y presentar la declaración allí o que me la confeccionen allí. Bueno, pues eso es a partir, creo recordar que del 27 de mayo, ya se puede pedir cita previa para que durante el mes de lo poco que queda de mayo y durante el mes de junio se pueda ya confeccionar presencialmente delante de la agencia tributaria la declaración de la renta. En todo caso, recordemos, el 25 de junio acaba el plazo para aquellas declaraciones que se han domiciliado, el 30 de junio acaba el plazo para todo el mundo. Es decir, a partir del 30 de junio cualquier declaración de renta que presentemos ya vendrá con un recargo. Muy bien, y también se puede presentar, que no lo hemos dicho, a través de un despacho de abogados, de una asesoría, de una gestoría. Sí, por supuesto, es decir, en los despachos y en las gestorías, lógicamente, también se confeccionan las declaraciones de renta y se presentan además ahora telemáticamente, con lo cual también es una forma muy sencilla y muy fácil de presentarla y evidentemente con la seguridad de poder hablar con el asesor y que es el que más conoce tu situación. No hemos comentado, pero esta campaña de la renta 2021 incluye varias novedades, sobre todo para las personas que han estado en ERTE. ¿Qué ocurre con ellas? Bueno, yo creo que eso es lo más importante de esta campaña. Primero porque estamos en una situación de pandemia que se mantiene actualmente, una situación de restricciones en cuanto a la actividad económica y nos hemos encontrado con que mucha gente o muchas empresas han tenido que acogerse a la figura del ERTE, de un expediente de regulación de empleo temporal, a efectos de poder afrontar esta situación. Bien, ¿qué ocurre? Que los trabajadores que están en ERTE han cobrado directamente del SEPE, del Servicio de Empleo Público, con lo cual ese dinero que han cobrado, la cuestión es, ¿se toma en consideración como un segundo pagador o no? Pues sí, la Dirección General de Tributos ya ha dicho que esos pagos que hacen a aquellas personas que están en ERTE es renta del trabajo y además se considera un segundo pagador. ¿Qué ocurre en este caso? La norma te dice que hasta 22.000 euros no estás obligado a presentar declaración, salvo, en determinadas circunstancias, que tengas 2 pagadores y que en ese caso se reduce a 14.000. Es decir, todos aquellos
que hayan estado en ERTE y hayan cobrado más de 1.500 euros como consecuencia del ERTE, están obligados este año a presentar declaración cuando superen los 14.000 euros en conjunto. Tanto lo que recibieron por parte de la empresa antes de entrar en el ERTE, por ejemplo, habrá gente que en el año 2020, hasta marzo, estaba trabajando normalmente. En marzo comienza el estado de alarma, entra la empresa, solicita el ERTE, empieza a cobrar y a lo mejor pues que hubo un parón allí en junio, julio, agosto, vuelven a reincorporarse y vuelven otra vez luego posteriormente al ERTE. Bueno, pues esa persona que seguro ha superado los 14.000 euros entre los pagos de uno y otro va a tener que presentar este año obligatoriamente la declaración. Hay que recordar que hay supuestos en los que obligatoriamente yo tengo que presentar la declaración. El supuesto que hemos dicho es, oiga, supero los 22.000 euros en rendimientos del trabajo o los 14.000 si tengo dos pagadores. Pero, por ejemplo, recordemos que todo aquel que está con actividad económica o empresarial tiene que presentar la declaración. Aquellos que tienen rentas inmobiliarias como consecuencia de arrendamientos tienen que presentar la declaración. Aquellos que tienen rendimientos del capital mobiliario o ganancias patrimoniales que en conjunto, sujetas a retención, en conjunto superen los 1.600 euros, tienen que presentar declaración. Y evidentemente tienen que presentar declaración todos aquellos que lo que quieren es aplicarse una deducción o una reducción, evidentemente, o quieren obtener la devolución. En eso no hay otra salida. Entonces la gran mayoría de personas que han estado en ERTE van a estar obligadas entonces a hacer la declaración, pero por ello les va a salir a pagar. Bueno, vamos a ver, en cifras, para que la gente se dé cuenta, estamos hablando de que ha habido cerca de 1 millón de personas en ERTE en España. En Baleares, yo creo que la cifra máxima que hemos alcanzado en momentos punta, aunque se cerró a 30.000 personas a 31 de diciembre, ha estado en torno a los 95.000. Pero hay que calcular que aproximadamente un 30% va a tener que presentar la declaración. 30, 35, incluso un 40. Es decir, estamos hablando que la agencia tributaria calcula, y siempre con cálculos optimistas, que unos 350.000 personas van a presentar declaración este año que no la presentaban el año pasado. La siguiente pregunta es, ¿me va a salir a pagar o no? Pues desgraciadamente lo normal es que sí. ¿Por qué? Pues porque el SEPE ha aplicado una retención fija normalmente de un 2%. Es decir, cuando a mí me paga una empresa, a principio de año calcula la retención que me corresponde para no tener que pagar. Luego puedo tener circunstancias especiales que me obligan a pagar, pero a inicio tengo una serie de elementos que determinan y dicen, oiga, usted en esta situación, con estos rendimientos, como yo le retengo esta cantidad, usted no paga. ¿Qué ocurre? Cuando me pagan dos pagadores, las retenciones varían, porque me calculan solo sobre la parte por la que me pagan. Y más en el caso del SEPE, que normalmente, ya digo, hace una retención del 2%. ¿Qué ocurre? Que lo que no he pagado vía retención lo voy a pagar ahora. ¿Quiere decir que voy a pagar más? Pues ahora también lo podemos hablar, pero en principio tendría que pagar lo que no he pagado. ¿Tendría que pagar más? Que es la segunda pregunta. Es decir, ¿voy a pagar más que si me hubieran retenido? ¿Más que en un caso normal? Pues curiosamente depende de la comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque las retenciones se calculan en función de los módulos estatales, mientras que luego las comunidades autónomas pueden elevar la renta, tienen la capacidad normativa para elevar la renta. En Baleares, por ejemplo, se ha incrementado con respecto al Estado. ¿Qué ocurre? Que si a mí me hubieran retenido con respecto a lo que me fijaba el Estado, yo no tendría que presentar declaración y con lo que me han retenido ya habría pagado, mientras que si ahora presento la declaración, se me aplicarán los tipos de aquí. Y entonces es posible que me salga a pagar una pequeña cantidad, pero que me salga a pagar. Pero sí, lo normal es que a todo el mundo que tenga esta situación, por las retenciones, tendrá que abonar ahora lo que no ha pagado durante el ejercicio. ¿Y esa cantidad que tienen que abonar, la tienen que abonar de golpe o la pueden fraccionar? Bueno, aquí evidentemente la Administración Tributaria se ha dado cuenta del problema que se genera. Es decir, yo he estado en ERTE, he estado cobrando menos cantidad, estoy en una situación precaria de trabajo. ¿Qué ocurre? Ahora llega y resulta que tengo que pagar encima en junio una cantidad que a lo mejor ni me esperaba, porque ese es el problema, que muchas veces no la tienes ni en cuenta ni la habías previsto. Entonces se ha habilitado un sistema especial de fraccionamiento para todas aquellas personas que han estado en ERTE y que ahora les salga a pagar la declaración, y van a tener 6 meses, un fraccionamiento en 6 meses, es decir, que empezará en junio y acabará en diciembre, en el que podrán dividir en 6 plazos ese pago y pagarlo de forma fraccionada, que lógicamente eso ayuda para poder afrontarlo. Si no, se podrán acoger
al pago del 60% ahora y el 40% en noviembre. ¿Y qué ocurre con la prestación extraordinaria por cese de actividad que han percibido los autónomos? Bueno, aquí, en este caso, claro, yo no trabajo por cuenta ajena, no estoy en un ERTE, pero estoy como autónomo, lo mismo, tengo la actividad suspendida, no he podido desarrollarla y he solicitado una prestación extraordinaria. En este caso, voy a tener que tributar por ella, lógicamente, pero lo que es importante para los autónomos, y es muy importante que lo tengan en cuenta, no va a su actividad empresarial. Es decir, el autónomo, en su declaración de la renta, declara rendimientos de actividades empresariales o profesionales. En este caso, si ha recibido prestaciones extraordinarias, tiene que tener en cuenta que lo tendrá que llevar a rendimiento del trabajo, como si hubiera tenido un trabajo, porque se consideran como una pensión, como un subsidio, como un desempleo. Tienen el mismo tratamiento y, por tanto, rendimiento del trabajo. ¿Y qué ocurre si he recibido el ingreso mínimo vital? Bueno, eso es una cuestión importante, porque todos aquellos que hayan recibido el ingreso mínimo vital en el Estado, y en este caso, porque estamos hablando en Baleares, tienen que presentar declaración, hayan recibido lo que hayan recibido. Es decir, da igual lo que yo haya ingresado. Nos encontramos con otra nueva modalidad de contribuyentes, que son aquellos del ingreso mínimo vital. ¿Tienen que pagar por ese ingreso mínimo vital? No, hasta una determinada cantidad. Es decir, la ley dice que cuando yo recibo por el mínimo vital, por el ingreso mínimo vital, menos de el IPREM, es decir, lo que antes era el salario mínimo interprofesional, multiplicado por 1,5, que creo que ahora está en torno a los 11.500 euros, no tengo que pagar, está exento. Pero tengo que declarar sí o sí, aunque haya recibido 1.000 euros. Y no solo yo, todos los que forman la unidad familiar que se han visto afectados, o el núcleo de convivencia que se ha visto afectado por ese mínimo personal, ese mínimo vital. Entonces sí, se va a tener que presentar declaración, pero si no he recibido más de 11.500 euros, no pagaré absolutamente nada. Si he recibido más de 11.500 euros, entonces tendré que pagar como rendimiento del trabajo el exceso. Por lo general deben presentarla a efectos meramente estadísticos. Efectivamente, es un poco a efectos estadísticos y de control. Pero bueno, genera una nueva obligación, genera una nueva realidad material para aquellos que han recibido, que van a tener que ahora o llamar a la agencia tributaria o acercarse a las oficinas de la agencia tributaria o acudir a su asesor para hacer la declaración de la renta. Sí. ¿Y qué sucede con las segundas residencias a las que no hemos podido acudir por efectos de la pandemia? Bueno, eso también es una cuestión que se ha debatido, es una cuestión que se le ha hecho consultas a la Dirección General de Tributos, porque lógicamente el que nos escucha debe entender que en nuestro sistema tributario todo aquel que tiene una segunda residencia que no tiene alquilada tiene que imputársela en la renta como rendimiento al 1,1% o al 2% del valor catastral en función de si está revisado o no está revisado ese valor catastral. Entonces, yo en mi renta declaro unos ingresos que no existen, es una imputación de renta, esos ingresos no han existido en realidad, pero se entiende que como puedo disfrutar de una segunda vivienda, una tercera, imagínate que el que tenga esa suerte, pues tengo que traerla a mi renta y como si hubiera cobrado un 1,1% de su valor catastral. Y lo declaro como un rendimiento más. ¿Qué ocurre? Que eso quiebra este año cuando aquellas familias o aquellas personas que disponen de una segunda residencia pues no han podido acudir a ella por una simple situación de confinamiento. Yo no puedo salir de mi casa, no me puedo desplazar, no puedo estar en una segunda residencia. Hemos visto que hay una situación en el estado de alarma inicial en el que yo no podía utilizarla en ningún caso. Luego la situación y las medidas se han ido suavizando, como todos sabemos, pero en ese momento yo no podía disfrutar de la vivienda. Bueno, ¿la tengo que imputar o me puedo restar esos meses de estado de alarma? Mi percepción personal es que lo lógico hubiera sido que esos meses de estado de alarma en la que yo no he podido disfrutar, tampoco me tengo por qué imputar la renta. Pero la agencia tributaria ha entendido en una consulta que no, que sí que me la tengo que imputar y que me la tengo que imputar al 100%. Por tanto, también se tendrán que llevar a la declaración aquellas segundas viviendas en las que yo, a pesar de no haberlas podido disfrutar, las tengo en propiedad a 31 de diciembre, si no, en la parte proporcional. ¿Y qué beneficios existen? ¿Beneficios fiscales? Hablamos por tener una vivienda habitual. Bueno, vamos a ver. El tema de los beneficios fiscales por vivienda habitual se ha reducido mucho, ya desde el año 2013, en el que el gobierno en ese momento estableció que desaparecía la deducción por adquisición de vivienda habitual, que yo creo que era una deducción, bueno, que hemos utilizado
la mayoría de los españoles, porque además estamos en un país en el que hay una cultura por la compra de viviendas, no del alquiler, es verdad, y con la idea de fomentar el alquiler, pues se dijo, bueno, la deducción por adquisición de vivienda se elimina. Tuvieron que hacer un sistema transitorio porque, claro, todos aquellos que venían disfrutando lo de antes dicen, y ahora yo me quedo por ope legis, tengo la obligación ya de no poder deducirme lo que estaba hasta ahora deduciendo. Entonces se dijo, bueno, todas aquellas viviendas habituales adquiridas con anterioridad al 1 de enero del 2013 mantienen esta situación, y todos aquellos contribuyentes que tengan la vivienda habitual adquirida antes del 1 de enero del 2013 y estén pagando, por ejemplo, un préstamo hipotecario, van a poder seguir deduciéndoselo en la renta en un 15% y sobre una base máxima de 9.000 euros. Eso sigue, se mantiene igual. Aquellos que sea con posterioridad o en la actualidad hayan comprado, lamentablemente no van a poder aplicarse ningún tipo de deducción. La segunda opción es, oiga, yo no tengo una vivienda comprada, sino que tengo una vivienda en alquiler. ¿Tengo alguna deducción? Pues sí, pero también me obligan a que el contrato sea anterior a 2015 y, en segundo lugar, que yo no tenga unos rendimientos superiores a 24.000 euros. Con lo cual, esa medida hace que en pocos casos sea aplicable esta deducción por alquiler. Sobre todo porque contratos de alquiler vigentes desde hace 6 años quedarán pocos. Sí, efectivamente. Bueno, con la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos se estableció que el plazo mínimo es 5 años y 7 en el caso de que el arrendador sea una persona jurídica, pero efectivamente son cosas que vienen de atrás y entonces pueden tener problemas ahora para poder aplicarse. ¿Y qué pasa con la deducción por la situación familiar de hijos menores de 3 años? Bueno, aquí yo creo que sí que es, y eso es importante que se tenga en cuenta, porque yo creo que aquí sí que es especialmente gravoso el tema. Es decir, se creó una deducción para madres con hijos menores de 3 años, madres trabajadoras, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, es decir, ya sean autónomas o estén asalariadas, tenían una deducción de 100 euros mensuales que se pueden cobrar por anticipado, o 1.200, es decir, los 12 meses, o prorrateado, porque resulta que el niño ha cumplido 4 años, ha dejado de tener, es menor, 3 años, perdona, no es menor de 3 años, a mitad de ejercicio, bueno, pues la parte proporcional. ¿Qué ocurre? Que ahí hay un requisito esencial, que es que esté trabajando por cuenta ajena o por cuenta propia. ¿Qué ocurre si está en ERTE? Esa ha sido la gran pregunta. Si estoy en ERTE, ¿estoy en situación de empleo o de desempleo? Y esa quizá es un poco la pregunta del millón que se debe hacer el contribuyente, porque a efectos estadísticos la gente que está en ERTE no cuenta en la situación de desempleo. No cuenta, porque cuando se hablan las cifras, y hemos pasado recientemente unas cifras importantes de desempleo, algunos límites que no se pasaban desde hacía muchísimos años, no cuentan aquellos que están en ERTE, porque es temporal. Pero la ley de la Seguridad Social establece que aquellos que estén en una situación de regulación de empleo temporal se asimilan a desempleo. Y acogiéndose a ese artículo, aunque realmente en otros casos no se aplica, se ha decidido por parte de la Administración, y así lo hay en consultas, que aquellas madres que tienen hijos menores de 3 años, pero que están en ERTE, pierden el derecho a la deducción. Con lo cual, si se lo han estado aplicando y recibían 100 euros mensuales, dejan de percibirlos, y si esperaban al final de la declaración para poner los 1.200 directos como devolución, no los van a tener. Eso es importante. Los que ya lo han sufrido en sus carnes porque han perdido, ya lo saben. Aquellos que lo han dejado para el final y que han dicho, bueno, cuando llegue la declaración de la renta, pues son 1.200 euros que me vienen muy bien, se van a encontrar con que si han estado las madres en ERTE durante un periodo de tiempo, esos meses se les descontará desgraciadamente de esa deducción y no tendrán derecho a la misma. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué sucede con las aportaciones a los planes de pensiones? Bueno, en principio se mantiene la situación de que las aportaciones a los planes de pensiones realizadas tanto a nivel particular como a nivel de empresa tienen unos límites del 30% del rendimiento del trabajo o de 8.000 euros hasta 8.000 euros anuales, pero siguen pudiendo utilizarse como reducción. La ventaja que tienen los planes de pensiones y este sistema es que hoy por hoy me reduce directamente la base imponible, es decir, si yo he ganado este año 30.000 euros y he aportado 8.000 euros de plan de pensiones, esos 8.000 se restan directamente de los 30.000 y me quedo en 22, por poner un ejemplo. Mientras que
cuando yo perciba las prestaciones del plan de pensiones, voy a poder o lo voy a tener que declarar como rendimiento del trabajo. Hay que tener en cuenta, y eso es por tanto, este año sigue esos mismos importes, pero ojo, porque ya para el año 2021, que ya estamos en él y por tanto podemos estar haciendo aportaciones ahora, ya en la declaración de renta del 2021 se ha reducido el límite de 8.000 a 2.000. Por tanto, todas las aportaciones personales que yo haga al plan de pensiones por encima de los 2.000 euros no me reducirán, no tendrán un efecto fiscal, no me servirán para nada desde el punto de vista fiscal. Ojo, desde el punto de vista de la retribución posterior, sí, claro. En cambio, las aportaciones que hacen las empresas se elevan a 10.000 para el año que viene, con lo cual parece que se está favoreciendo que sea la empresa la que contrate sistemas alternativos a la seguridad social o a la jubilación, que sea la que invierta en el trabajador en esos sistemas alternativos y que no sea a nivel particular cuando se haga. Importante también hay que tener en cuenta que este año se ha permitido rescatar el plan de pensiones en aquellos meses en que te has encontrado en situación de ERTE o de desempleo como consecuencia del COVID. Entonces, hay gente que habrá rescatado, parcialmente, porque solo podías rescatarlo en la parte proporcional a esos meses, habrá rescatado parte del plan de pensiones, cuando evidentemente un plan de pensiones no lo puedo rescatar hasta que no se produce la contingencia, ya sea de jubilación o de fallecimiento, de incapacidad, y ahora tendrán, eso sí, que tributar por esa parte que han recuperado del plan de pensiones como un rendimiento del trabajo. Esas son algunas de las novedades que se incorporan de cara al año que viene. ¿Hay alguna más? Sí, básicamente para el año que viene hay dos novedades importantes que se basan en que se elevan los tipos. Es decir, a partir del año que viene, los rendimientos del trabajo, cuando superen la cantidad de 300.000 euros, ya tendrán un tipo incrementado muy superior. Y también, y esto es importante, los rendimientos de capital mobiliario y las ganancias patrimoniales, cuando superen los 200.000 euros, pasan de un 23 a un 26. Hay un incremento de 3 puntos importante que, por ejemplo, nos afectará en el caso de que yo tenga una segunda residencia. Si es una residencia habitual, podremos a lo mejor acogernos a la exención por reinversión si reinvierto, o podré tener una serie de beneficios. Por ejemplo, un mayor de 65 años puede vender su vivienda y no paga impuestos, su vivienda habitual. Pero si vende una segunda vivienda, ahora esa ganancia que se te produce, es decir, la diferencia entre el valor por el que yo lo adquirí y el valor por el que lo vendo, esa diferencia hasta ahora tributaba entre un 19 y un 23 en función del beneficio, ahora a partir de los 200.000 euros pasa al 26. Con lo cual, con aquellos elementos patrimoniales, viviendas, etcétera, que yo tengo hace mucho tiempo, pensemos en personas que lo recibieron por herencia hace mucho tiempo, ahora al venderlo les subirá 3 puntos, que evidentemente es una cosa que se nota en el bolsillo. Muy bien, pues tendremos que estar muy pendientes de lo que hacemos este año, porque el año que viene tendremos que declararlo ante la agencia tributaria. Jorge Sainz de Baranda, como decimos, abogado especializado en Derecho Tributario y Fiscal, exdirector general de Tributos y Recaudación del Gobierno de las Illes Baleares. Gracias, como siempre, por habernos acompañado y hasta la próxima. Gracias a vosotros, un placer. Un placer contar con esta clase magistral en torno a la campaña de la renta. Hasta aquí llega nuestra retransmisión también a través de Facebook Live. Enseguida llega La Juventud, aquí a Radio